Maestros, buenas tardes. Miren, en este video en Zoom, el número 744, el anterior que hice en vivo lo acabo de hacer, es el 743. Pero yo sí les quiero hablar en este video sobre pues, los elementos literarios que revisamos por ahí en el taller intensivo del 6, 7 y 8 de enero. Eh, Porque es importante que para esta cuarta sesión de Consejo Técnico los retomemos, porque tenemos que tener bien claro cuáles fueron las narrativas de cada uno de los docentes y cuál fue la narrativa colectiva, este, pues que quedó, porque en estos talleres intensivos de enero, los docentes iban a hacer sus narrativas, pero también los directivos y los supervisores, porque en las preguntas finales para las narrativas de los docentes decía que en qué situaciones pueden atender ellos de manera pues individual y en qué situaciones necesitan acompañamiento pedagógico. Y en las preguntas de la narrativa con los directores y supervisores era, entre otras cosas, pues cómo nos gustaría este, visualizarnos, visualizarnos en el futuro, como nos gustaría que nos viera por nuestro personal. Entonces, comparto la pantalla, voy a hacer corto este video, voy a hablar de los cuatro elementos literarios y voy a retomar un documento del profe Jim que lo vi en el taller intensivo en enero, porque hay algo muy importante, hablando de narrativas colectivas, hay dos temas muy importantes que él toca y es la inclusión y la equidad. La inclusión y la equidad. Entonces, pues aquí está, miren, aquí está. En esta cuarta sesión, en esta cuarta sesión, que pues es esta, en esta cuarta sesión de directivos y supervisores, viene, es ahora para enero de 2025, viene en la presentación, yo subrayé por aquí, pues dos párrafos en azul. Entonces aquí nos dice que el personal con funciones de dirección y de supervisión tiene la posibilidad de resignificar sus funciones para transitar a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de las maestras y los maestros respecto a cómo se enseña en la escuela. Y en base a este punto, cómo se enseña en la escuela, pues hay que hablar de las metodologías o de las estrategias didácticas que son diferentes a los proyectos que nos marca el Plan de Estudios 2022. Entonces tendríamos que revisar qué otras metodologías, otras estrategias didácticas podemos usar aparte de los proyectos, porque ¿cómo se enseña en la escuela? ¿Cómo se enseña en la escuela? Y de los 10 temas libres, el tema 8, ese que se refiere pues a otras metodologías diferentes a los proyectos. Y luego dice fortalecer las capacidades para acompañar y asesorar a los colectivos docentes. ¿Quién tiene que fortalecer las capacidades para acompañar y asesorar a los colectivos docentes? Pues los directivos, los supervisores, los inspectores, los asesores técnicos pedagógicos. Porque esto es un asunto que nos compromete a lograr que maestras, maestros y agentes educativos tengan las mejores condiciones para contextualizar los contenidos
Ahí ya habla de la planeación didáctica, del programa analítico, de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de niñas, niños y adolescentes. Entonces, maestros, de la presentación para directivos y supervisores, estos dos párrafos para mí son lo más importante, porque luego vamos a preparar la cuarta sesión y bueno, pero esto es lo que me da pie para presentarles lo que dice el profe Jim, lo que dice el profe Jim en el documento que le voy a presentar. Y retomando un poco lo del taller, pues aquí en el tramo 4 que se revisó el 7 de enero como primera sesión, uno 2 3 y 4 en el tramo 4 habla de que los docentes iban a iniciar la narrativa sobre su identidad individual. Y esa narrativa sobre su identidad individual la iban a encaminar tomando en cuenta aquellas tres esferas: la esfera personal, la esfera profesional y la esfera de aula y escuela. Acuérdense que eran tres esferas: la parte personal, la parte profesional y la parte de aula y escuela. Y aquí en el tramo 5 que es en la segunda sesión, que fue el 8 de enero, bueno, aquí ya se iba a construir una identidad común del colectivo. Por eso les presento este cuadro. Lo minimizo y me voy con el profe Jim. Miren, entonces, este video se va a llamar La narración, el relato, la historia y la narrativa en la cuarta sección. Lo repito, la narración, el relato, la historia y la narrativa colectiva en la cuarta sesión. Entonces, aquí dice, sobre la narración, aquí viene la definición, que es un acto de contar una secuencia de eventos reales o ficticios de forma oral o escrita. El propósito de la narración en el taller de enero fue fomentar la autoexploración y el intercambio de experiencias mediante un discurso estructurado. Y el ejemplo de la narración en el taller era este: pedir a los docentes que narren un momento específico en el que enfrentaron un desafío profesional y cómo lo resolvieron. Esa actividad la hicimos todos, la hicieron todos los docentes. Yo también la hice como director. Bueno, y en cuanto al relato, la definición que nos da el profe Jim, acá está abajo, el profesor Jim, Educación y Emprendimiento, busquen su canal de YouTube o su página de Facebook, ahí lo van a encontrar. Entonces, el relato aquí nos dice que es una historia breve que destaca un hecho significativo o interesante con un inicio, desarrollo y final. Y el propósito de relato en ese taller de enero fue identificar aprendizajes clave a partir de situaciones concretas vividas en el ámbito profesional. Y un ejemplo de la aplicación en el taller del relato, un ejemplo de aplicación en el taller del relato fue, pues, relatar una situación breve como un conflicto con un estudiante o colega y extraer aprendizajes de la experiencia. Y luego viene la historia, nos dice que la historia es una sucesión de acontecimientos reales o ficticios que involucran personajes, lugares y acciones. Entonces, bueno, es importante esto que estamos revisando y compartiendo con ustedes. Permítanme.
Eh, tuve que sacar a Kika de la habitación. Ok, es ese relato. Entonces, la historia nos dice en este cuadro comparativo que la historia es una sucesión de acontecimientos reales o ficticios que involucran personajes, lugares y acciones. Y el propósito en el taller docente de la historia fue contextualizar las prácticas docentes dentro de experiencias significativas o procesos transformadores. Procesos transformadores. Si ya tienen una lectura de la realidad, entonces hay que hacer la reflexión, hay que planear acciones transformadoras y a esas acciones transformadoras hay que hacer una sistematización para darle seguimiento. Entonces, eso nos va a llevar a trabajar pues un pensamiento crítico, una pedagogía crítica. Porque no tiene sentido que solamente reflexionemos sin hacer acciones transformadoras y sin tener una sistematización de esas acciones transformadoras, pues cómo van funcionando. Miren, y nos vamos ya a la narrativa, que es la narrativa colectiva. Dice la definición, es un conjunto estructurado de narraciones o relatos que construyen significados y generan reflexión crítica. Lo repito, la narrativa es un conjunto estructurado de narraciones o relatos que construyen significados y generan reflexión crítica. Y el propósito de la narrativa en el taller de enero fue reflexionar de manera profunda sobre la identidad profesional y su impacto en la comunidad educativa. Y el ejemplo de aplicación en el taller de enero fue construir una narrativa colectiva sobre cómo la escuela enfrenta desafíos sociales, y aquí el profe Jim, que me encantó, que toma como desafíos sociales la inclusión o la equidad. Y hablando de la inclusión o la equidad, pues miren, se refiere a la atención de todos los alumnos, de la diversidad de alumnos, independientemente que tengan alguna condición de discapacidad o que pertenezcan a algún grupo vulnerable, como puede ser migrante, puede ser indígena o puede ser afrodescendiente, porque eso que estamos comentando de la atención a la diversidad, en general a todos los alumnos, pero a los que tengan alguna condición de discapacidad, a los que sean migrantes, a los que sean de algún pueblo indígena o a los que sean afrodescendientes, pues a eso se refiere también la inclusión. Entonces, en la narrativa colectiva, debemos abordar desafíos sociales como la inclusión o la equidad. La inclusión o la equidad. Y volviendo a que acá nos habla de que tenemos que tomar decisiones respecto a cómo se enseña en la escuela, en las aulas, pues esa narrativa colectiva tendríamos que retomarla, tendríamos que enriquecerla para pues establecer acciones transformadoras, darle un sentido a nuestro programa analítico de escuela o su programa analítico individual de grado o de grupo. Y en esa narrativa colectiva, pues necesariamente hablando de inclusión o de la equidad, tendríamos que ver cómo se enseña en la escuela. Y en eso de cómo se enseña en la escuela, pues está el tema 8 donde nos habla de otras metodologías, de otras estrategias didácticas para trabajar, aparte de los proyectos. Entonces, maestros, lo minimizo y aquí vuelvo otra vez. Entonces, este video es el número 744 y se va a llamar La narración, el relato, la historia y la narrativa en la cuarta sesión de consejo técnico. Hicimos narración, hicimos relato, hicimos historia, hicimos una narrativa colectiva.
porque la narración, pues, narramos un momento específico en el que enfrentamos un desafío profesional y cómo lo resolvimos. En el relato, relatamos una situación breve como un conflicto con un estudiante o colega y extrajimos, o ¿cómo se dice? Bueno, contemplamos aprendizaje de esa experiencia. Y sobre la historia, bueno, pues se nos pidió que describiéramos la historia de cómo elegimos la profesión docente y qué nos motivó a continuar. Y sobre la narrativa, pues eso fue lo más importante. Se nos pidió construir una narrativa colectiva partiendo de todas las narrativas individuales, sobre cómo la escuela, ya cuando nos dicen cómo la escuela, ya nos hablan del programa analítico de la escuela, cómo la escuela, o si quieren del programa de mejora continua, cómo la escuela enfrenta desafíos sociales como la inclusión o la equidad, como la inclusión o la equidad. Y pues con esto le damos seguimiento pues a lo que hemos pues trabajado en en el taller intensivo de enero. Bueno, yo espero que este video nos pueda apoyar para que en esta cuarta sesión, que tema va principal, cómo se enseña en la escuela, cómo se enseña en las aulas. Y hablando del tema de la inclusión y la equidad que nos señala el profesor Jimmy en su cuadro comparativo, este, y tomando en cuenta esa narrativa colectiva, pues tendríamos que coincidir como colectivo docente o como comunidad de aprendizaje, si lo quieren llamar así, tendríamos que ver qué vamos a hacer con la inclusión, con la equidad, que es la orientación de este plan de estudios 2022 y es lo que viene en el artículo tercero, párrafo 2, inciso F, es lo que viene en la Ley General de Educación, es lo que le da sentido a la nueva escuela mexicana, la inclusión, y ya no es solamente con los alumnos con alguna condición de discapacidad, hablando de ellos, también son los migrantes, los que vienen de comunidades indígenas y los afrodescendientes, porque puede haber alumnos que tengan vulnerabilidad, doble vulnerabilidad. Y bueno, ese es otro tema. Maestros, este es el video 744. Así le vamos a poner, eh, vamos a ver aquí, le vamos a poner la narración, el relato, la historia y la narrativa, la narración, el relato, la historia y la narrativa en la cuarta sesión, en la cuarta sesión. Los veo en el siguiente video.